Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este acto de presentación de un nuevo libro. Como reza en nuestro folleto, que les invito a que se lo lleven, de la Real Sociedad, este centro precisamente intenta abarcar todas las áreas de conocimiento y una de ellas precisamente es la literatura. Hoy tenemos la gran suerte de ver, que ha visto la luz, una nueva obra, la obra titulada Emigrante isleño, un herreño en Cuba, y me acompañan para este evento, me acompañan los dos autores, Mario Luis López Isla, lo leo en este orden, que es como me lo han dado, y Esther Lidia Vázquez Seara, los dos autores. Y para presentar a los autores y hablar del libro, nos acompañan dos ilustres cargos del Gobierno de Canarias, dos directoras generales, la directora general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, doña Jesús María Armas Domínguez, que está sentado aquí y que no ha querido sentarse con nosotros. Ay, perdón. Lo que pasa es que hay una confusión con el nombre, pero es lógico. ¿Es María Jesús? No, soy Jesús María. Ah, doña Jesús María. Y el director de Migración, don Víctor Chinea Mendoza, que me acompaña a mi izquierda. Sin más, como le digo, darles la bienvenida y para nosotros es un honor tenerles entre nosotros tanto ilustres autores, tanto a don Mario Luis y a doña Esther Lidia Vázquez, que está sentada enfrente, y a partir de ahí pues le doy la palabra a don Víctor Chinea. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos. Agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por, yo creo que un escritor cubano, pero muy vinculado a nuestra tierra y que, como veremos a lo largo de la exposición, casi todo su trabajo se enmarca en Canarias. Yo creo que es para mí un honor en el Departamento de Acción Exterior. Disculpar al viceconsejero porque se encuentra en estos momentos en Miami de viaje oficial, presentar a estos compañeros escritores cubanos en este espléndido y emblemático lugar como es, como decía, el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y además en una ciudad como La Laguna, que es patrimonio de la humanidad. En los datos del libro, El emigrante isleño, un herreño en Cuba, los autores del mismo son, como decía el presentador, Mario Luis López Isla y Esther Lidia Vázquez Seara, escritores cubanos de Cabaiguán, y prólogo de la investigadora canaria Lidia Iris Carballo Deni. Es un texto acerca de un emigrante canario, aunque herreño, pudiera haber sido de cualquiera de las 7 islas, que llega a Cuba con 14 años de polizón en 1917 en el vapor Valvanera, 2 años antes del naufragio. Esa mención y otras en el texto es parte de las acciones para arribar a la conmemoración del centenario en el 2019. Pero tiene la característica que como novela recrea los testimonios reales de decenas de emigrantes canarios que durante 30 años han recogido los autores, casi todos desaparecidos. Además, el protagonista es acompañado en su historia y avatares por Cuba, donde cumple 100 años de vida sin regresar a Canarias. Por emigrantes de todas las islas, así puede encontrarse un gomero, un palmero, un tinerfeño, un lanzaroteño, un gran canario, y hasta se hace mención a una virgen de Fuerteventura. En fin, que es un homenaje a los miles de emigrantes canarios que vinieron a Cuba, trabajaron, formaron familia, dejaron su huella y descansan en la mayor de las Antillas. Presentar, yo creo que a don Mario Luis López Isla, nace en Cabaiguán en el año 1955, investigador, historiador y narrador, licenciado en Historia. En la actualidad es presidente del Comité Municipal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y presidente de la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera en Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritu. Es investigador agregado del Centro de Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinelo y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, UNIC. Tiene, por eso decía antes, 47 libros publicados,
34 en España, de los cuales 32 de ellos, o sea, casi la totalidad, en Canarias, 2 en Cuba y 1 en Estados Unidos, entre los que destacan la leyenda de Cuquillo, el poeta isleño de Mazo y Cabaiguán, la aventura del tabaco, Valvanera, el Titanic de la inmigración canaria, Cruz del Mar, 30 años después, y Valvanera, Requiem por un náufrago. La otra escritora del libro es Lidia Vázquez Seara, nace en Sasa del Medio en el año 1959, investigadora cultural e historiadora, licenciada en inglés, miembro del Comité Municipal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también UNEAC, y de las directivas de la Asociación Canaria de Cuba, Leonor Pérez Cabrera, en Cabaiguán, y en la provincia de Santi Espíritu. Es investigadora agregada del Centro de Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinero y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, UNIC. Tiene 11 libros publicados, 6 en España, 5 en Cuba, entre los que se destaca La cocina canaria en Cuba, 60 recetas de la abuela isleña, Valvanera, el Titanic de la migración canaria, Isleños en Cuba, Episodios de la migración canaria a Cabaiguán y La herencia musical, danzaria y festiva canaria, un aporte a la identidad cultural canaria. Con esto, pues, darle las gracias y yo creo que se merece un aplauso. La directora general de Relaciones Exteriores, Muchas gracias, don Juan, director que me ha dicho de la Comisión de Cultura de esta Real Sociedad Económica. Gracias por acogernos en esta tarde y gracias a Mario y a Esther Lidia por invitarme a participar en esta presentación de este nuevo trabajo. En otra ocasión, ayer pensaba, hacía cuentas, Mario. En otra ocasión, hace ya 8 años, tuve el gran placer de presentar también un trabajo de Mario Luis, en este caso en la isla de La Palma, porque como en esa ocasión y ahora, pues afortunadamente, como decíamos antes, se da esa paliza, ese recorrido que nosotros agradecemos a lo largo de todo el archipiélago para presentarnos y hacernos llegar en persona sus trabajos. Así que es un placer, como en ediciones anteriores, poder estar aquí compartiendo este momento contigo y con todos ustedes. Y me he atrevido a escribir unas palabras para poder responder a esa invitación de presentación, y es un atrevimiento porque ojalá yo pudiese transmitir a través de la palabra y de escribir como tú lo haces también en este libro y en otros tantos trabajos de Mario. Canarias siempre ha estado abierta al conocimiento y al intercambio con diferentes culturas, pero me atrevo a decir que el fenómeno de la migración es el que más ha marcado la personalidad y las señas de identidad de nuestro pueblo. Proceso que se fragua en un continuo trasiego migratorio, un viaje de ida y vuelta entre las orillas del Atlántico, que es el comienzo de una larga historia común entre distintos países y especialmente con Cuba. Con valentía y coraje, los canarios buscaron un futuro que encontraban en las islas que no los vieron nacer, las oportunidades en las que en aquel momento nuestra tierra no podía ofrecerles. Y forzados por las circunstancias, cruzaron el océano soñando poder ofrecer a los suyos un presente mejor. Y gracias a la generosidad de esos pueblos y a la generosidad de la tierra cubana y de los cubanos, creo que podemos decir hoy que no hay familia cubana que no cuente, familia cubana o familia canaria, mejor dicho, que no cuente en su genealogía con emigrantes que hayan sido emigrantes a Cuba. Y reflejo de ello, y hay publicaciones también en esta línea, es la mayor parte de los apellidos canarios que tienen ramas sembradas en esa tierra, en Cuba. Los emigrantes, como decía, los emigrantes isleños fueron recibidos con los brazos abiertos y los canarios supimos agradecer esa actitud dando lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que a lo largo del tiempo no podemos dejar ese agradecimiento en el olvido y tenemos que continuar en ese trabajo y en ese agradecimiento que yo creo que es, y esa entrega que siempre ha sido a lo largo de toda la historia, una entrega recíproca.
generaciones de isleños, como decía, fueron a trabajar, a dejarse la piel, pero también a integrarse y a formar parte de esa sociedad que tan gentilmente les acogió. Y el canario se ganó el corazón de los cubanos, trabajando con honradez y dando muestras de la generosidad que también nos caracteriza. Todos los que dejaron atrás su familia, como lo hizo Juanito, el protagonista de este libro, Juanito Leoncio, el pichón canario, engrandecieron al otro lado del Atlántico, como decía, el nombre de nuestra tierra, el nombre de Canarias, y lo que nos caracterizaba a los canarios, esa capacidad de sacrificio, de entrega y de trabajo. Mario Luis, como investigador, el compañero Víctor hacía una introducción a esa larga, que no está reflejada aquí, toda su trayectoria, toda su bibliografía, como investigador, historiador, narrador, profesor y también presidente de la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera de Cabaiguán, de la mano de su compañera incansable de viaje, Esther Lidia, mantiene el interés vivo por no borrar los rastros que quienes nos ofrecieron en ese momento una versión de la historia más cercana, esa realidad, esas vivencias, pues a través de esos trabajos, Mario Luis pues nos plasma en sus libros, nos transmite y hace que no se borren ni esos recorridos ni las historias en esos caminos que nuestros antecesores vivieron. Como bien decía Víctor, su relato es la vida de un emigrante. El relato que hoy presenta es la vida de un emigrante del Hierro, que podría ser perfectamente la historia de cualquier familia canaria en la que todos nos podemos ver identificados en sus relatos, porque nos toca directo o indirectamente a cada uno de nosotros. Cuando intentaba, porque lo notarán, me suelo alargar mucho, y pretendía al escribir lo que quería decirles esta tarde, no extenderme mucho. Cuando pretendía escribir unas palabras me venían a la mente muchísimos recuerdos, y por eso creo que de forma directa o de forma indirecta todos somos tenemos un poquito de nuestra vida, de nuestra historia en este trabajo. Como decía, Juanito, pichón de isleño, Leoncio, Juan Quintero Fernández, fue un hombre que se hizo a sí mismo, nació en una pequeña isla, creció y maduró y se hizo hombre en Cuba. Yo creo con una forma de entender la vida, no quiero desvelarle todo lo que dice el libro, pero es que lo comencé a leer, lo dejé a medias y lo volví a leer, y recientemente anoche volví a leerlo y hasta que no terminé pues no me acosté. Y entonces quería transmitirle esa pequeña, el carácter de ese hombre, esa filosofía de vida, esa forma de encajar los golpes de la vida en un tiempo en el que se transcurre esta historia, con una forma de ver que él se rememora siempre los consejos que le da su abuela, muy abierto para sus tiempos. A mí me transmite una forma de entender la vida por las circunstancias que ya leerán y verán en el libro, con esas piedras que se encuentran en el camino, una mente muy abierta para la época, y que se lo transmitía precisamente, eso se lo aconsejaba también, que siempre recordaba a esa abuela que quedó en el Hierro y que siempre lo aconsejaba. Esa semilla que le sembraron, que luego se desarrolló en Cuba, se convertiría en un fructífero árbol, y que vemos que al final del libro, cuando hace balance Juan de su vida, al cumplir 100 años, como decía Víctor, hay una celebración de cumpleaños rodeado de una gran familia. Y yo me quedé con esas palabras que también le decía a su abuela: familia y felicidad empiezan por la misma letra, y a lo largo del camino, a lo largo de todo este camino de la historia, pues llegan de la mano. Y por eso digo que la lectura de este libro te transmite mucho, te transmite sensaciones, y también dice mucho sobre el autor, sobre los coautores, porque Lidia, como decía, compañera inseparable, y mucho tenemos que ver con quien estamos, con quien nos rodeamos, en lo que transmitimos. Mario es un ejemplo de compromiso personal y de una forma coherente de vivir y sentirse cubano y canario.
cómo se sentía sin ningún tipo de remordimiento y satisfecho el protagonista de esta historia, que había un dilema a lo largo del libro en que si era malo sentirse tanto cubano como canario. Yo creo que Mario, aún no habiendo nacido en Canarias, sino siendo cubano, lo comentábamos, lo hablamos estos días, Víctor, yo creo que se siente orgulloso de ser canario cubano, ese corazón canario cubano, y es lo que transmite en toda tu obra, como orgulloso como se sentía Juanito de esas raíces. Después de visitarlos en Cuba, yo tuve, lo comentaba antes con una persona que está en el público, yo no había estado en Cuba, pero relativamente el viaje reciente, tuve la oportunidad de estar allí y es como si conocieras de primera mano, pero lo que ya te habían contado, lo que ya habías vivido de otra forma. Y después de esa visita, como decía, a Cuba, y de compartir con Mario, con Esther Lidia, con toda la familia, unos momentos yo creo que inolvidables, me podría trasladar a lo que es esa finca, y cuando lean el libro lo entenderán, esa finca de la felicidad al final de Juanito. Lo que viví, lo que pudimos vivir en esa casa de la Asociación Canaria Leonor Pescadera en Cabaiguán con Mario, fue esa sensación que yo creo que he tenido a la hora de leer el libro, porque nos acogieron en esa casa con la mesa puesta. Yo no sé si la expresión como esa visión de tener la mesa puesta, pero en el sentido literal de la palabra, la mesa puesta, porque estuvimos en el día anterior, ¿recuerdas cuando fuimos a visitarlo? Y preparando nuestra visita para el día siguiente, porque llegamos de improviso, un poquito antes, y esa tarde estaban con todos los preparativos. Y al día siguiente pues nos recibieron, como decía, con esa mesa puesta. Pero una mesa puesta de productos, de comida típica, que trabajo durante la noche anterior y a primera hora de la mañana para hacer todas esas elaboraciones, como agasajo a nosotros. Nos recibieron con esa mesa llena de productos canarios, con artesanía, y con una mesa llena de libros, de publicaciones, que todas tenían que ver con Canarias, todas. Y respiramos y saboreamos canariedad en todo momento, con todo lo que nos servían en esa mesa y que querían compartir con nosotros. Y yo creo que eso es lo que también transmites en este libro, es lo que a mí me ha transmitido en la lectura de este libro. En cada viaje que hago, a mí, Pedro, cuando lo acompaño, me dice que voy apuntándolo todo porque no quiero perderme nada, y sobre todo sacando fotos, y hago un amplio reportaje de todo lo que fotográfico, de todo lo que hacemos en cada uno de los viajes. Y revisando estos días en el móvil las fotos y las notas que había tomado con la visita a Cabaiguán, veía las fotos de los paneles informativos en la casa, en el patio, todos los paneles informativos que había ahí, con los folletos, la información, sobre todo de la programación, no porque fuéramos nosotros, sino de la actividad. O sea, me fijo mucho, soy muy curiosa, y de toda la actividad cultural, la programación que había a lo largo del mes y de las actividades. Y información al público de todo lo que se hacía así. Todos de una forma directa o indirecta tienen que ver también con Canarias. Una programación había talleres, tertulias, concursos de poesía, décimas, ensayos de historia, actividades de plástica y artesanía, actuaciones de grupos musicales y de danza, de recuperación. Fue curioso porque también ese día recuperaron el tema de la danza de los caballos fufos. Los caballos fufos de Tazacorte fue también como un regalo más de todos los que nos hicieron a la hora de estar allí. Y me sorprendió porque ahí respiramos todos ese ambiente cultural que se vive a lo largo de todo el tiempo. Y eso es lo que yo creo que ha sido el leitmotiv de la vida de Mario, y de transmitir todo eso a los demás. Yo creo que no hay palabras
con las que se puede resumir la incalculable repercusión que tiene el rescate de todas esas vivencias, el cultivo de las tradiciones, de la costumbre y de nuestra cultura canaria, y la importancia del trabajo que se está haciendo también con los jóvenes. A mí me sorprendió muchísimo el trabajo que se está haciendo con los jóvenes en Cuba y la implicación que tienen. Muchos que no son ni siquiera directamente, tienen un familiar de descendencia más directa con Canarias, pero el cariño con que se sigue trabajando esto a todos por igual, y la implicación que hay de los movimientos juveniles, en sus folletos informativos, de todo lo que hacen. Y como decían, esa finca de la felicidad, que yo lo viví así, de la sesión canaria Leonor Pérez Cabrera, de Cabaiguán, ahí respiramos todos pues ese ambiente cultural que se respira, pues como decían, las tradiciones, en las artes culinarias, como decían, en esos platos que nos prepararon, y que también son el otro ejemplo, claro, del trabajo de recuperación y de que no se borre esa memoria que hace, en este caso, Esther Lidia, y que lo ha reflejado en varias de sus publicaciones sobre la cocina canaria y cubana. Al leer el libro del emigrante, también entre líneas saboreábamos esos platos, cada uno como lo mejor de Cuba, por decirlo de alguna forma, y lo mejor de Canarias. Pues llegas a poder saborear en la lectura del libro también ese guiño, ese agradecimiento a esa tradición culinaria que nos han transmitido. Yo insisto en que Mario y Lidia son un ejemplo de quehacer educacional, de la investigación y del rescate y preservación de la historia y de las tradiciones de la tierra de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Cuando leía el libro, te paras y cierras los ojos, igual que me pasó cuando llegué a Cuba y fuimos en coche, viajamos de La Habana hasta Cabaiguán en un coche. Yo cerraba los ojos, intentaba respirar y oler todo lo que mi bisabuelo, mi abuelo como lo llamaba yo, me contaba. Soy la bisnieta mayor, siempre me decía, tú eres mi bisnieta mayor, y estuvo en Cuba, y él tenía un furgón que yo nunca jamás lo vi, un coche viejo que nunca jamás lo vi caminar, y lo tenía encima de cuatro troncos de pino, mirando en el patio, mirando hacia el horizonte. Y entonces yo, desde pequeñita, me sentaba con él dentro del furgón, de la furgona, como decíamos, y él me contaba historias de Cuba. Y había una mata de caña de azúcar, una mata de caña, la cortaba, y en taquitos, era como unos taquitos nos lo chupábamos. Y mientras tanto, pues él me contaba historias de Cuba. Me fue curioso porque como si fuese el relato propio del libro. Él se preparaba su pipa y me hablaba de esa pipa de caña, pero que añoraba. Precisamente él ahora, en Canarias, estando aquí, añoraba esa pipa de caña, y utilizaba, que por él la utilizaría esa pipa de los días más significativos, al contrario que el protagonista, no la de madera que la utilizaban para esos días claves, sino esa pipa de la madera de la caña de azúcar donde picaba él. Entonces yo recuerdo todas esas anécdotas que él transmitía, y las volví a vivir a la hora de leer este libro. Por eso esas sensaciones que transmite el autor con él. Recuerdo la imagen esa del rostro de mi abuelo, cuando me contaba esas historias, del rostro de añoranza, de alegría, de los buenos tiempos que había pasado, a pesar de que sé que como el protagonista fueron muchos tiempos de dificultad, fueron muchas las piedras que también se encontró en el camino. Y luego estaba la otra parte de mi abuela, que vivió toda esta historia. Mi abuela, digo, pero era mi bisabuela realmente. La vivió, se enfadaba cuando me veía que yo me ponía, que mi abuelo me contaba a mí las cosas, y se enfadaba porque no le gustaba hablar de Cuba. Y ella es que vivió la historia desde la otra orilla. Entonces,
Cuando hablamos de las mujeres de sal, o en este caso las viudas blancas, como también se llama en otras islas o en La Palma, recuerdo, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a mi abuela, en este caso, por una señora, una vecina que había, que siempre, yo nunca jamás la había visto vestida de otra forma, y era siempre vestida de blanco, completamente de blanco. Y yo le preguntaba que por qué se vestía así de blanco, y ella me decía que era una promesa, que era una promesa porque se había ido el marido a Cuba, y hasta que no volviera, pues no se iba a quitar la ropa blanca. Y una historia similar se cuenta también en un familiar directo, un tío político también de Juanito. Y sobre esa historia, luego le voy a decir a mi abuela, a lo largo del tiempo, ese marido volvió, pero ya muy, muy mayor, enfermo, y al poco tiempo falleció, y le voy a decir a mi abuela, en un tono así un poco rencoroso, decía, sí, ahora ya sigue siendo viuda, pero ahora ha cambiado a estar de luto cerrado, decía ella, ahora está de negro. Y es esa otra parte de la historia vivida, como decía, desde la otra orilla. Como bien ha dicho Víctor, Mario Luis tiene una trayectoria profesional muy, muy extensa y diversa, como escritor, como historiador e investigador, pero siempre ha mantenido esa misma línea clara, esa dirección, y que, como decía, pues ha sido trabajar porque ese encuentro entre las comunidades, entre Canarias y Cuba, esa historia que se empezó a escribir, pues no se termine, no se olvide, seguir reforzando esos caminos, o como diría la amiga Estíbali, que está sentada entre el público, ese momento que también es necesario ahora de redibujar caminos, ¿no? Y yo creo que esa es la función también y desde las administraciones, desde donde nos toca en cada momento, pues, ocupar un papel, desempeñar una función, tenemos que trabajar todos en esa línea, en esa dirección clara, en la que no has dudado nunca, desde defender ese punto, esa intersección, ese encuentro necesario en ese viaje de ida y vuelta entre Canarias y Cuba. Yo me he extendido muchísimo, pero sí quería, pues, podemos tener muchísimas razones para recomendar la lectura de un libro, pero yo me atrevo a decirles que aquellos que no lo han leído aún, pues que se sumerjan en su lectura, porque sin duda les va a traer el recuerdo de una vivencia directa de sus familiares, y van a poder saborear, como decía, esos platos típicos de comida, van a poder oler el aroma de ese tabaco, y van a poder vivir directamente lo que Mario nos cuenta sobre nuestros antecesores, y que nosotros también, a través de que esas historias ya quedan ahí, no las vamos a dejar a la suerte, porque considero una suerte que he tenido yo, por ejemplo, de conocer a mi bisabuelo y de poderme contar esa historia. Para aquellos que no han tenido la suerte, pues tenemos la suerte de tener aquí a Mario y a su trabajo, que eso queda ahí plasmado, y poderlo transmitir de generación en generación. Eso mismo, yo antes de venir le decía a mi hijo, acabo de escribir esto, no he tenido tiempo ni de leerlo, y lo leyó, y me decía que le sonaba muy familiar. Mi hijo hoy cumple 20 años, y cuando nació, el primer viaje que yo hice con él, fue ir a Los Sauces, a las Lomadas de Los Sauces, a que conociera a su tatarabuelo. Me hice una foto con él. Él no tuvo la oportunidad de poder luego escuchar esas historias que yo escuché, pero sí está esa foto ahí, que él sabe quién es su tatarabuelo, y cuando la vemos, pues yo le pude contar esas historias. Así que dar las gracias nuevamente a Mario por el excelente trabajo que hace, y que anima a muchos más con su ejemplo a seguir luchando, y implica esa voluntad de implicar a las distintas administraciones. Cada vez que vienes de Cuba a Canarias, haces ese recorrido. Unas veces tocas unas puertas, se te abren, y otras justamente pues a veces no tienen la respuesta que uno desea, pero gracias, y animarte a que sigas en este empeño y regalándonos tantos recuerdos que siempre estarán vivos, de verdad. Muchas gracias.
Bueno, no sé si le queda al autor alguna palabra más que decir. Porque Sí. Una vasta definición y descripción del libro. Buenas noches. Realmente lo primero que quiero es agradecer la presencia de todos que están aquí acompañándonos, especialmente a la sede, a la Real Sociedad, que nos haya permitido en este local tan prestigioso pues presentar nuestro libro. Agradecerles a los amigos, a Chinea, a Susa, que estén aquí a mi lado, las palabras que han dicho. Realmente sé que han sido unas palabras muy sentidas, salidas del corazón, así que se los agradezco. Yo, bueno, voy a comenzar. Ya ustedes saben que somos de Cabaiguán y sí, lo que se le llama la capital canaria en Cuba, un lugar donde desde hace muchos años se ha mantenido la canariedad. Puedo decirle incluso que cuando se fundó el 16 de junio del año 1992 la nueva Asociación Canaria, todo el mundo tuvo que partir de cero, y en Cabaiguán no. Después fuimos la primera en el interior el 12 de septiembre, pero en Cabaiguán ya existía un trabajo de muchos años. Imagínense, hay una danza folclórica que la vieron, que tiene 87 años de fundada. Y bueno, no están los fundadores, claro, pero están sus nietos, sus bisnietos y todas esas cosas. También un poco para seguir la línea de nuestro héroe nacional, José Martí, hijo de una canaria, honra. Yo quiero destacar la presencia aquí hay muchas valiosas personas que no las puedo, pero de alguien que durante años, muchos años, demostrando un interés cultural, literario, de intercambio entre los pueblos cubanos y canarios, nos publicó no solo a mí y a Gilla, sino a muchos cabaiguanenses, muchos libros de esos que tuviste, y es Cándido Hernández, el director de la editorial Benchomo, que creo que ya no está publicando y es una lástima, pero óigame, ese hombre, bueno, a mí solo me publicó más de 20 libros sobre Canarias, así que yo pido un aplauso para Cándido, muy merecido. Bueno, hay una cosa que leyó Víctor, dice, nacido en Cabaiguán en 1955. Eso está en todas las biografías, pero cuando yo estoy en confianza así como estoy ahora, porque como decía Susa, yo sí soy cubano, 100%, pero tengo dentro del corazón, lo más profundo, sí, un amor a Canarias que yo a veces no puedo explicar, ¿no? Y yo les voy a decir por qué. Supongo yo que es por eso. Claro, después he venido tantas veces aquí, tengo tantos amigos, que yo me quedo asombrado, digo, ¿y esto cómo ha podido ser, no? Lo que no es cierto de lo que él dice, yo no nací en Cabaiguán. Yo no nací en Cabaiguán, mire. Mi abuelita era canaria, de La Palma, de Mazo. Y entonces mi padre pues se afilió a la Asociación Canaria, la antigua, ¿no? Y era el que cobraba las cuotas, los recibos, o sea, la cotización del que pagaba de la Quinta Canaria, que era el centro de salud Nuestra Señora de la Candelaria, que le hicieron los canarios en La Habana, precisamente para que los canarios tuvieran asistencia médica buena y esas cosas. Y entonces pues él decidió que mi madre me fuera a dar a luz a mí a la Quinta Canaria de La Habana. Y entonces se fueron con un chofer que le decían Garafía, que fue el que la llevó a ella y supuestamente a mí en la barriga, ¿no? Y entonces, bueno, fue el que me trajo ya. O sea que ya en el transporte, ya yo iba en un coche, como dicen ustedes, un poco canario, ¿no? Y entonces nací allí en el pabellón Ortega y si abrí los ojos ese día, lo primero que vi fue seguro un médico canario, porque todos los que trabajaban allí. Entonces fui para Cabaiguán y para mí un poco me doy cuenta yo con la inocencia de la infancia, ¿no? Para mí decir isleño era una cosa normal allí. Vivían frente a mi casa, bueno, mi padre me llevaba con él a los campos a cobrar el recibo ese de la Quinta Canaria, y yo con el tiempo recuerdo que conocí a 4 sobrevivientes del último viaje del Balvanera. Entonces después fui
manejando todo eso, ¿no? Y me nombraron director del Museo Municipal de Cabaiguán en el año 1986, cuando terminé la universidad y todas esas cosas. Y cuando llego allí, me encuentro una sala permanente dedicada a la cultura canaria, a las raíces canarias. O sea, que el que fundó el museo 4 años antes se había dado cuenta, o el grupo de personas que se habían dado cuenta de la importancia de que en un museo municipal hubiera una sala dedicada a las raíces canarias. Y allí entonces pues fui metiéndome en ese mundo, ¿no? Y en el año 1987, Gilla y yo y 2 o 3 personas más, se nos ocurrió fundar las noches de tradiciones canarias en el museo. El museo nuestro era la sede, bueno, yo era el jefe, entonces yo impulsaba todo aquello. Y traíamos grupos, empezaron los concursos de comida canaria, empezamos a embullar a las personas en eso, y así, pues empezaron, cuando Canarias se hizo autonomía, empezaron a ir algunas delegaciones allá, intercambios culturales, reencuentros de familiares. Hubo un boom de la canariedad allí. Entonces, cuando se va a fundar la Asociación Canaria, porque fue un proceso de varios años, yo recuerdo que en el año 91 ya fue una delegación oficial aquí del gobierno allá a Cabaiguán. Reunimos 400 viejitos, 400 canarios reunimos todavía vivos. Hay que tener en cuenta que la migración canaria no es como la de Venezuela, es más antigua, es más antigua. Y ya cuando se fundó la Asociación Canaria, el 12 de septiembre del 92, aquello era una efervescencia tremenda. Y entonces nosotros empezamos a contagiar a toda Cuba. Recuerdo que íbamos a La Habana, a las actividades que organizaba Carmelo y la Asociación Canaria, y los primeros grupos folclóricos eran los nuestros, y nuestros profesores fueron los que enseñaron a los otros profesores de toda Cuba. O sea, que yo nací o me llevaron a vivir, y he estado ahí toda mi vida, a un territorio canarizado totalmente. Claro, eso ha llevado un trabajo intenso. Entonces, durante estos 30 años, Gilla y yo hemos ido tomando los testimonios de muchos ancianos, ¿no? Incluida mi abuelita Luisa, que me decía: ay, Mario Luis, si tú algún día conocieras a Canarias. Y se murió sin saber que yo he tenido esta relación con Canarias. Entonces, todos esos testimonios nosotros los íbamos recogiendo. Primero con un lápiz y una hoja, después con una agenda y un bolígrafo, después con una grabadora de cinta, de aquellas que hacían así, después con una de casete, y así ya ahora con una más modernita y esas cosas, ¿no? Pero con todo eso, esos testimonios, empezamos a hacer libros. Yo recuerdo, y Cándido lo recordará, cuando hicimos el libro Manojo de Recuerdos, que lo publicó él, un tinerfeño de San Juan de la Rambla. Aquello era lo más grande del mundo, ese hombre, los cuentos que me hacía ese hombre. Y yo tuve la suerte de acompañarlo en el año 96 aquí, a Tenerife. Hacía como 80 años que no venía. Y cuando llegamos al aeropuerto, porque el vuelo era Cuba, Gran Canaria, cuando llegamos al aeropuerto de Las Palmas, se tiró en el piso a besar el piso de Canarias. Y yo lo levanté y me decía: Mario, es que hace, no sé, 80, 79 años que yo no piso esta tierra. Y yo lo acompañé al Hotel Maritín de Los Realejos, y cuando veníamos en el jet foil me dijo: lo que es la modernidad, fíjate, estas islas las han unido. Digo: ¿por qué, Pancho? Dice: sí, porque antes estaban más lejos, me pasé 9 horas de Tenerife a Gran Canaria, y ahora en solo 80 minutos hemos estado aquí. Entonces yo me di cuenta que de aquel hombre había que escribir algo, y bueno, salió ese libro que incluso fue premio en el concurso Benito Pérez Galdós. Entonces, con ese tipo de testimonio que le digo, y otros muchísimos importantes, nosotros dijimos: tenemos que darle vida a esto, voz a estos emigrantes, pero yo no puedo hacer un libro de fulano, otro de fulano, otro de fulano. Entonces decidimos hacer, y que no cogí un libro, pero bueno, no importa, ahí están, decidimos hacer un libro, un novelado, pero basado en testimonios reales. Claro, cuando es novelado, uno le pone algunas cosas producto de la imaginación de quien lo escribe. Y entonces escribimos un muchacho herreño, por eso de que generalmente la literatura, por lo menos lo que yo he visto, los personajes son de otras islas, ¿no? Y para dar un poco a entender que para nosotros los cubanos, todos los canarios son lo mismo.
digamos, una sola nación, una sola región, como se le quiera ver, pero los canarios son los canarios, nuestros hermanos, nuestros antecesores, todas esas cosas, son uno solo. Entonces, claro, dijimos, vamos a poner anécdotas de todo lo que tenemos, de todas las islas, ¿no? Y es así que lo ponemos a este Juanito, que nació en El Pinar, en El Hierro, y que viene a Tenerife para irse a Cuba de polizón porque lo quieren mandar a la guerra, ahí en África. Y ya comienza la estampa, ya aparece la estampa de esa madre vestida de negro, porque ya su padre había sido emigrante, su abuelo, todas esas cosas, y vestida de negro porque presiente, como fue, que no iba a ver nunca más a Juanito, que escapaba de polizón entre sacos de papa, y hubo un momento que se tuvo que esconder en un barril de vino vacío para que no lo descubrieran y bueno, se le frustrara el viaje con el miedo ese de que el marinero que lo llevaba, porque eso me lo contó a mí una señora una vez, le amarrara una soga al barril y lo tirara al mar bien sellado para que no lo descubrieran que él estaba complotado en una cosa ilegal, y muchos lo sacaban, pero otros le cortaban la soga para que no lo descubrieran, y entonces el pobre inmigrante quedaba en el mar, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer ese libro y vamos a reflejar las vicisitudes que pasaron los canarios en Cuba, porque se ha hablado bastante de los indianos que regresaron, de los cientos y cientos de indianos que regresaron con dinero, pero de los miles y miles que se quedaron allá y de los miles que están enterrados allá, se ha escrito menos. Entonces, pues vamos a poner un personaje que pasó trabajo. Susa, que se leyó el libro, sabe que Juanito decía, de nuevo la mala suerte, otra vez la mala suerte, y era constantemente la mala suerte detrás de él. Y entonces ya hubo un momento que empezó que sus deseos no se iban a cumplir, que no se iba a casar, que no iba a tener familia, que no iba a tener nietos, que no iba a tener un hogar propio y que no iba a regresar nunca a Canarias. Bueno, no regresó nunca a Canarias. Y entonces lo ponemos en el barco, en el Valvanera, porque incluso ustedes conocen ese tema. Cándido fue el primero que nos publicó el libro en el año 2000, Valvanera, el Titanic de la emigración canaria, que lo escribimos Gille y yo. De ahí acá hemos escrito 4 libros sobre el Valvanera. Entonces, como estamos en lo del centenario que se cumple en el 2019, que no se debe olvidar esa catástrofe, eso que unió tanto en el dolor a los pueblos de Canarias en Cuba, pues pusimos a Juanito viajando en el Valvanera de Canarias a Cuba, pero no en el último viaje. No en el último viaje. Él se baja en Santiago de Cuba, pero 2 años antes. Después, durante el transcurso del libro, él también se entera de la catástrofe del Valvanera y junto a otros canarios allí, bueno, aparece ese momento de dolor. Recuerda a los que conoció en el barco, al marinero. Incluso que hay personas que tienen familiares que fueron víctimas de ese naufragio. Historias conocidísimas en Cuba, historias que quizás tienen un poco de leyenda y cambian el verdadero final, pero es lo que existe en la tradición oral. Y entonces sí, ponemos a Juanito, empieza el libro cuando él se está dando cuenta de que le están preparando una sorpresa, un cumpleaños para mañana, porque mañana él cumple 100 años. Y entonces empieza a recordar todas las cosas en Canarias. La añoranza siempre la tiene por Canarias, él siempre tiene la añoranza por Canarias. Y el libro termina, pues exactamente cuando le van ya a celebrar el cumpleaños, y es cuando él repasa los nombres de todos los personajes canarios que conoció y todo eso. Hay varias anécdotas que nosotros hemos reflejado. Hay una en la finca de un tinerfeño, donde estaba Juanito trabajando y esa noche soñaba con las hermosas hijas de ese propietario y esas cosas, y lo despierta otro para decirle, me salió un muerto, vamos a matar al muerto. O sea, imagínense de noche que lo despierten usted otro y cojan un revólver y vayan a matar un muerto que le salió en un árbol, que es allí un árbol que está alrededor de las supersticiones, que es el dagame, ¿no? Y Juanito se queda solo con el revólver frente al muerto, y el otro se va corriendo, ¿no? Porque pasa una lechuza y él diciéndole al muerto, te voy a matar. Y esa anécdota, ¿de dónde la tomamos?
esa es del entrañable Pancho, de Pancho, que me contó que le había salido un muerto. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo ese hombre contaba las cosas. De verdad, parecía un narrador oral. Él falleció ya con más de 100 años. Y bueno, en el libro está lo que pasó con el revólver y el muerto y esas cosas, ¿no? Lo que decía Susa, el tío del protagonista, el tío político, se marcha a Cuba, pero deja aquí, en este caso fue en Arucas, deja a la esposa con 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, y le da la tarea a Juanito de que en Cuba trate de averiguar qué le pasó al marido, porque lleva no sé cuántos años por allá y no ha sabido de él, y era un buen esposo, un buen padre, que seguramente había muerto. Ella lo que quería que le dijera bien si había muerto. Y en el transcurso del libro pasan los años, 10, 15 años, ya Juanito es un hombre, y entonces sabe de su tío y lo va a ver donde le dicen que está. Y cuando llega allí le dicen, sí, efectivamente, pero usted viene al mortorio, como se dice en Cuba, al velatorio, ¿no? Acababa de morir y el tío estaba tendido en un ataúd, muerto. Llega precisamente ese día. Y como es una historia real, le dicen, está con su esposa, con su viuda, perdón, y con sus 4 hijos, con las 2 hembras, los 2 varones. Mire, el mayor, que se llama Mario. Entonces dice, bueno, ese es mi tía y mis primos que vinieron de Canarias, porque mi tío estaba enfermo y se murió, y por lo menos los voy a saludar, porque su primo mayor se llamaba Mario. Y cuando se acerca allí, va al ataúd, ve que es su tío, y va a ver a su tía y a sus primos. La supuesta tía no era tal tía, era una cubana, y las 2 hembras y los 2 varones, que se llamaban como sus primos de Aruca, los mismos nombres, no eran sus primos. Y sencillamente era porque el hombre no había tenido recursos económicos para regresar a Canarias, decidió ya quedarse en Cuba, estuvo con una mujer y empezaron los hijos, y mientras iba saliendo un hijo decía, pues este me salió varón, pues le pongo el nombre del que tengo allá. Y fue la casualidad fue así, y fue una historia real que me contaron, como la de la madre con los 2 hijos. Me parece que tú fuiste la que me dijiste algo ahorita de eso. Y claro, y esa es una historia, vaya, conmovedora, que me contó el amigo Pablo de Cabaiguán, que me decía, mira, mi abuela era del Paso, creo que se llamaba Juana. Mi abuela era del Paso y siempre me hacía, yo cada vez que iba a su casa, ella me hacía la historia de la madre con los 2 hijos y el Balvanera. Y con esto, pues un poco que termino esta parte, porque ya también me he extendido un poco yo, pero no voy a dejar de hacerla, porque precisamente un poco un homenaje a estas víctimas del Balvanera y a estos personas que sufrieron. Pues esta María se va a Cuba con su hermano a un asunto oficial ahí, de unos papeles y eso ahí en La Habana, y estando allí el hermano fallece. Y ella se queda sola y manda a buscar a su marido con los 2 niños pequeñitos de 3 y 4 años, los manda a buscar y les dice que los va a esperar en el puerto de La Habana, que le digan qué barco va. Bueno, y ya se ponen de acuerdo. Ese día que llegaba ahí, pues los esperaba en el puerto de La Habana. Estamos hablando de personas analfabetas totalmente, que no había modo de comunicación fácil ni nada de eso. Y nada, este hombre se embarca con los 2 niños, precisamente aquí en Tenerife, en agosto de 1919, y se embarca en el Balvanera, y es el último viaje del Balvanera. Entonces ella, María, está esperando a su esposo y sus 2 niños la noche del 9 al 10 de septiembre de 1919 en el puerto de La Habana, igual que cientos de personas que están esperando sus familiares, los consignatarios del buque, periodistas, bueno, toda esa cosa. Pero se había desatado un ciclón, y el ciclón, bueno, el ambiente allí atmosférico muy, muy difícil, lloviendo. El barco entra por la noche frente a La Habana, se ven sus luces y no lo dejan penetrar al puerto por el mal tiempo. Se puede estrellar contra la costa, y al otro día, bueno, sale mala fuerza, y el otro día no aparece el Balvanera. Así pasan 9 días
hasta que es descubierto el Valvanera hundido sin sobreviviente. Si se confirma que no hay sobreviviente, toda esa historia que conocemos del Valvanera, y esta señora prácticamente pierde la razón, se dedica a caminar por las calles de La Habana esperando morir en cualquier momento, se alimenta de lo que puede en la basura, duerme en los portales, se vuelve una mendigo y vive de la limosna. Así su salud, bueno, se hace precaria y pasan los años y se convierte en una anciana pordiosera, ya con la piel pegada a los huesos, canosa, muy enferma, y que se va a la zona de La Habana Vieja siempre, ahí frente al Capitolio de La Habana, a pedir limosna. Pero lo que no sabía María, era que su esposo y sus 2 hijos no murieron ahogados en el Valvanera, sino que el día 5 de septiembre de 1919, cuando el Valvanera atracó en el puerto de Santiago de Cuba, y ante la avalancha de personas, pues se tenían que bajar unas 42 y se bajaron 741, según datos oficiales, por diferentes razones, que ahora no vamos a entrar a analizar aquí para no hacer esto más extenso. Este hombre se pensó que estaba en La Habana, cuando dijeron Cuba, Cuba. Bueno, pues se bajó con los 2 niños, cogió su baúl o lo que llevara, se bajó y cuando llegó a tierra no encontró, como es lógico, a la mujer, a la esposa, porque estaba a 1000 kilómetros de distancia, allá en La Habana, un poquito más, y caminó hasta que le dijeron, no, mire, usted está equivocado, tiene que regresar al barco y seguir para La Habana. Pero cuando va a coger el barco había partido y se le había ido el barco. Se quedó abandonado allí, sin dinero, con los 2 niños. Entonces, unas familias canarias que habían allí, con esa solidaridad que caracteriza a los emigrantes y fundamentalmente a los canarios, le brindó acogida a aquellas 3 personas. Pero él tanto sufrió por no poder localizar a su esposa y por todo lo que había sucedido, que cuentan que murió prácticamente de un infarto, y aquellos 2 niños se quedaron solos allí, fueron adoptados como hijos por aquella familia canaria, les dio estudio, los hizo hombres de bien, tenían un trabajo, empresa, y ya con 40 y tantos años, teniendo hijos y todo eso, esos 2 hijos, esos 2 hermanos van a La Habana, y están en la zona del Capitolio allí de La Habana, y uno se sienta en un sillón de limpiabotas, que en Cuba se usaba eso mucho, se sentaba en una butaca, ¿no? Y el limpiabotas le ilustraba los zapatos. Y se le acerca una viejita, una anciana pordiosera, que precisamente tenía la piel pegada a los huesos, que se veía muy enferma, y le pide dinero para comer. Y él le dice al otro, el que está sentado, dice, hermano, dale unas monedas a la señora para que coma. Y ella le dice, ustedes son hermanos, yo también tuve 2 hijos, 2 niños que eran hermanitos, y murieron ahogados en el Valvanera junto a mi esposo. Ellos asombrados, porque saben la historia de que ellos también vinieron al Valvanera con el padre, le dicen cómo se llamaban los niños, cómo se llamaba el padre. Imagínense la sorpresa que se llevaron cuando se dieron cuenta que aquella ancianita pordiosera que tenían allí era la madre que ellos creían muerta. No le dijeron nada, pero bueno, no le dijeron la verdad, la acogieron, le dijeron que ellos habían perdido a su madre, se la llevaron para Santiago de Cuba, la atendieron bien, comida, salud, bueno, todas esas cosas. La señora mejoró mucho y le fueron contando la verdad poco a poco, y me decía mi amigo Pablito que su abuelita isleña le contaba que María murió feliz, rodeada del cariño de sus hijos, de sus nietos. Una historia real que aparece en ese libro y que bueno, está ahí, lo pueden adquirir. También tenemos otros nuestros que han sido publicados allá, precisamente sobre migrantes canarios. Hay uno que fue un general del ejército cubano en el siglo XIX en la lucha independentista contra España, descendiente de Ico de los Vinos. Hay otro sobre un personaje muy importante de la política del siglo XIX cubano, un masón que fue después el primer representante de Cuba en la historia en el extranjero, por eso se llama el primer embajador, eran lanzaroteños. Y hay un libro que solo ya quedan esos nada más, que es la historia de Cabaiguán en los 200 años de historia que tiene,
conocida y que hay muchísimas cosas canarias ahí, y que le recomiendo un artículo de Gilla, porque ella no ha hablado, pero ella está presente aquí a mi lado siempre, como hace 36 años que estamos juntos, sobre costumbres canarias de nacimiento, matrimonio y muerte en Cabaiguán. Está muy interesantísimo y otras cosas. Ustedes perdonen que me haya extendido tanto, pero me siento tan a gusto que si ustedes me dejaran hablar 15 minutos más, le hablaba 20. Pero ya terminé y voy a tomar agua. Gracias.